En una galaxia lejana, a miles de millones de años luz de distancia, una estrella 100 veces más masiva que nuestro Sol está llegando al final de su vida. Durante un breve instante, liberará más energía que 1 billón de soles juntos, enviando ondas a través del mismísimo tejido del espacio-tiempo. En este video, emprenderemos un viaje hacia las fuerzas más extremas del cosmos, tan poderosas que pueden distorsionar la realidad misma. Exploraremos explosiones que eclipsan galaxias enteras, agujeros negros que devoran la luz, y fuerzas fundamentales que mantienen unido el universo. Prepárate para una travesía hacia un poder que desafía toda imaginación. Antes, si te apasionan los misterios del universo, los secretos de la física y los fenómenos que desafían la imaginación, este canal es para ti. Aquí exploramos lo más fascinante del cosmos con explicaciones claras, imágenes impactantes y relatos que te dejarán con la boca abierta. No te pierdas ni un solo viaje a lo desconocido. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que mira al cielo con asombro y curiosidad. El universo te espera. Iniciemos. Dentro de cada átomo de tu cuerpo, se libra una guerra invisible. En el núcleo, los protones están tan apretadamente unidos que, en teoría, deberían repelerse violentamente. Sus cargas positivas se rechazan con una fuerza enorme, como tratar de juntar dos imanes extremadamente potentes. Y sin embargo, permanecen unidos gracias a la fuerza más poderosa que se conoce, la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza actúa en distancias diminutas, menores que el tamaño de un protón, pero su intensidad es absoluta. Los científicos calculan que es 100 veces más fuerte que el electromagnetismo y unas 100.000 trillones de veces más intensa que la gravedad. Para ponerlo en perspectiva, si la gravedad fuera un susurro, la fuerza fuerte sería un trueno capaz de hacer temblar montañas. Su acción se transmite mediante partículas llamadas gluones, que actúan como lazos invisibles, uniendo quarks para formar protones y neutrones. Y lo más sorprendente, cuanto más se intenta separar estos quarks, más intensa se vuelve la fuerza que los une. Es como una liga que, en vez de aflojarse al estirarse, se vuelve cada vez más gruesa y resistente. Este fenómeno, conocido como confinamiento, implica que jamás se puede aislar un solo quark, sin importar cuánta energía se aplique. Dentro de cada protón, 3 quarks giran atrapados en una prisión de pura energía. Los gluones que los mantienen unidos forman una red de interacciones tan compleja que incluso nuestras supercomputadoras más avanzadas tienen dificultades para simularla. Y si intentas separar quarks con energía suficiente, lo único que lograrás es crear nuevos quarks y gluones. Es como tratar de cortar una cadena, solo para ver cómo crecen nuevos eslabones. La fuerza nuclear fuerte actúa en una escala tan diminuta que incluso un fetómetro, una milbillonésima parte de un metro, resulta enorme en comparación. Es una distancia tan pequeña que escapa por completo a nuestra experiencia cotidiana. A esa escala, las leyes conocidas de la física se desmoronan. El espacio y el tiempo ya no son constantes, sino que fluctúan bajo las extrañas reglas de la mecánica cuántica. Esta fuerza es la arquitecta de la materia misma. Define qué núcleos atómicos pueden existir y cuáles no. Determina cómo las estrellas consumen su combustible nuclear. Regula el delicado equilibrio entre creación y destrucción en el corazón de cada estrella del universo. Sin esta fuerza, los protones se repelerían de inmediato debido a su carga eléctrica. No existirían los núcleos atómicos, no habría reacciones de fusión, y las estrellas jamás encenderían su fuego. El universo sería un mar oscuro de átomos de hidrógeno y electrones sueltos. Pero a pesar de su fuerza descomunal, esta energía tiene una gran limitación: su alcance. Solo actúa dentro del núcleo atómico, a distancias más pequeñas que una fracción de la anchura de un cabello humano. Más allá de ese diminuto dominio, otras fuerzas toman el control. Avancemos ahora hacia un escenario más amplio, donde la distancia lo es todo, y presenciemos qué sucede cuando la gravedad y la luz colisionan en los eventos más violentos jamás registrados. En algún rincón del cosmos, un haz de energía pura atraviesa el espacio a casi la velocidad de la luz. Durante apenas 10 segundos, libera más energía que nuestro Sol en toda su vida, estimada en 10.000 millones de años. Estamos hablando de una explosión de rayos gamma, el fenómeno más potente que puede producir el universo. Estas colosales explosiones se originan cuando estrellas extremadamente masivas, con entre 20 y 100 veces la masa del Sol, llegan al final de su existencia. Estas gigantes cósmicas consumen su energía a un ritmo tan acelerado que agotarían el combustible solar en solo unos pocos millones de años.
Cuando ya no pueden sostener sus reacciones nucleares, la gravedad se impone. El núcleo colapsa, generando un agujero negro recién nacido, rodeado de un disco de materia incandescente. Campos magnéticos, deformados y amplificados por el colapso, actúan como cañones cósmicos que disparan chorros de materia y energía a velocidades cercanas a la luz. Estos chorros perforan la estrella moribunda como si fuera papel, emergiendo como rayos concentrados de destrucción que permanecen increíblemente enfocados incluso a través de distancias galácticas. Imagina un rayo láser que mantiene su enfoque perfecto mientras viaja desde la Tierra hasta la estrella más cercana. Pues bien, los chorros emitidos por una explosión de rayos gamma logran algo similar, pero a una escala millones de veces mayor. Un solo estallido de este tipo puede brillar más que 1 billón de estrellas al mismo tiempo. Si nuestros ojos pudieran percibir rayos gamma, estas explosiones serían más brillantes que la luna llena, incluso si ocurrieran en galaxias a miles de millones de años luz de distancia. La energía que liberan en apenas unos segundos supera la que producirían 10 billones de bombas de hidrógeno explotando cada segundo, durante toda la edad del universo. El estallido de rayos gamma más poderoso jamás registrado ocurrió en octubre de 2022. Fue tan intenso que sobrecargó los detectores de rayos gamma en todo el sistema solar, y su impacto fue tan profundo que alteró la atmósfera superior de la Tierra, a pesar de haber ocurrido a más de 2.000 millones de años luz de distancia. Para ponerlo en perspectiva, sería como ver, desde la Tierra, la luz de una linterna encendida en Alpha Centauri brillar tanto como los faros de un auto justo frente a ti. Esa es la magnitud casi incomprensible de estos eventos cósmicos. La luz que recibimos de estas explosiones ha viajado por el universo durante miles de millones de años, trayéndonos noticias de estrellas que murieron cuando el cosmos aún era joven, y en el cielo dominaban astros colosales y salvajes. Los científicos han captado estallidos tan antiguos que su luz comenzó su viaje cuando las primeras estrellas apenas estaban naciendo, menos de 1.000 millones de años después del Big Bang. Estas señales ancestrales nos permiten asomarnos a un universo primitivo, cuando las estrellas vivían con intensidad y morían con violencia, sembrando el espacio con los elementos pesados que darían forma, tiempo después, a nuevas estrellas, planetas y vida. Y sin embargo, por apabullantes que sean, estas explosiones titánicas no se comparan con lo que acecha en los rincones oscuros del universo. En el centro de nuestra propia galaxia habita una criatura cósmica, un agujero negro con una masa equivalente a 4 millones de soles. Conocido como Sagitario o Asterisco, este monstruo engulle todo lo que se aproxima demasiado, desde nubes de gas hasta sistemas estelares completos. Y aún así, es considerado pequeño comparado con los gigantes verdaderos que se esconden en el abismo intergaláctico. Algunos agujeros negros supermasivos contienen la masa de hasta 40.000 millones de soles, comprimida en una región más pequeña que nuestro sistema solar. Son como aspiradoras cósmicas con una fuerza gravitatoria tan intensa que ni la luz logra escapar una vez cruzado su punto sin retorno, el horizonte de eventos. En su cercanía, el espacio y el tiempo se distorsionan como agua girando en un desagüe, creando efectos tan extremos que parecerían sacados de la ciencia ficción, si no fuera porque los observamos con nuestros propios instrumentos. Estos monstruos gravitatorios no crecieron lentamente. Los cuásares más lejanos que hemos detectado brillan desde una época en que el universo tenía menos de 1.000 millones de años, impulsados por agujeros negros que ya contaban con miles de millones de veces la masa del Sol. En términos cósmicos, eso equivale a crecer en apenas unos minutos. ¿Cómo lograron alcanzar semejante tamaño tan rápido? Esa sigue siendo una de las mayores incógnitas de la astronomía moderna. La evolución estelar convencional no puede explicar su existencia. La teoría más aceptada plantea que estos colosos se formaron a partir de semillas gigantescas, nubes de gas primordiales que colapsaron directamente sin pasar por la etapa de estrella. A diferencia de los agujeros negros de masa estelar, que nacen de estrellas moribundas, estos monstruos primigenios podrían haber nacido ya con cientos de miles de masas solares. Esa ventaja inicial les permitió devorar materia a su alrededor y fusionarse con otros agujeros negros a un ritmo vertiginoso. Cuando el gas cae en espiral hacia un agujero negro supermasivo, la fricción lo calienta hasta alcanzar temperaturas de millones de grados. Se forma entonces un disco de acreción que brilla más que 100.000 millones de estrellas. Este disco gira tan rápido que la materia en sus bordes internos se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz, experimentando dilataciones temporales que harían que unos pocos segundos allí se conviertan en horas para un observador externo. Los cuásares más brillantes,
alimentados por estos agujeros negros voraces, son visibles desde los confines del universo observable. Actúan como faros cósmicos que emiten señales a través de miles de millones de años luz. Su luz eclipsa a toda la galaxia que los alberga, haciendo que el resplandor conjunto de cientos de miles de millones de estrellas parezca tenue en comparación. Los agujeros negros más violentos no solo brillan, también lanzan chorros de partículas a casi la velocidad de la luz, formando haces que se extienden por cientos de miles de años luz. Estos jets transportan tanta energía que pueden remodelar galaxias enteras, calentando gigantescas nubes de gas e impidiendo que nuevas estrellas se formen en enormes regiones del espacio. Y lo más sorprendente, estos chorros pueden permanecer activos durante millones de años, inyectando energía continuamente en su entorno. Observaciones recientes han revelado agujeros negros cuya masa es desproporcionada respecto al tamaño de las galaxias que los contienen, rompiendo las relaciones que antes creíamos universales entre los agujeros negros centrales y las propiedades galácticas. Estos gigantes sobredimensionados ponen en entredicho nuestras teorías sobre cómo evolucionan las galaxias junto a sus núcleos oscuros. Pero incluso estos titanes colosales están sometidos a una fuerza aún más misteriosa y dominante, una que opera a lo largo de los 13.800 millones de años luz del universo conocido, una fuerza invisible que libra una guerra silenciosa en el corazón del cosmos. Cada segundo, esta energía empuja las galaxias unas de otras, estirando el mismísimo tejido del espacio-tiempo. Este fenómeno, conocido como energía oscura, constituye el 70% de todo lo que existe. Y sin embargo, casi no sabemos nada sobre su verdadera naturaleza. La energía oscura no se comporta como las demás fuerzas del universo. No se debilita con la distancia como la gravedad o el electromagnetismo. Por el contrario, a medida que el espacio se expande, más energía oscura parece surgir para llenar ese vacío. Cuanto más grande se vuelve el universo, más rápido se expande. Es como un acelerador cósmico que nunca se detiene, una fuerza que solo sabe aumentar su empuje, separando todo con creciente intensidad. Los científicos descubrieron esta energía casi por accidente, mientras estudiaban supernovas distantes en los años 90. Esperaban encontrar señales de que la expansión del universo se estaba frenando por la atracción gravitatoria de toda la materia contenida en él. Pero lo que hallaron fue lo opuesto. El espacio se está expandiendo hoy más rápido que hace miles de millones de años, como si una mano invisible lo estirara con cada vez más fuerza. Imagina el universo como un globo inflándose con un soplo invisible. Esa respiración es la energía oscura, haciendo que cada punto en la superficie del globo se aleje de todos los demás. Las galaxias no se mueven por sí mismas, simplemente son arrastradas por el espacio que se estira bajo ellas, como barcos flotando sobre un océano en constante crecimiento. Aún más desconcertante, a medida que el espacio se expande, la cantidad total de energía oscura parece aumentar. Esto desafía la conservación de la energía, una de las leyes más fundamentales de la física. Sin embargo, todas las observaciones indican que la densidad de esta energía se mantiene constante, incluso mientras el universo crece. ¿De dónde sale ese exceso de energía? Nadie lo sabe con certeza. Algunas teorías proponen que la energía oscura es una propiedad inherente del espacio, una especie de constante cósmica, una idea que el propio Einstein planteó y luego descartó, llamándola su mayor error. Otros científicos creen que podría tratarse de un campo dinámico que varía con el tiempo, o incluso una señal de que nuestras teorías sobre la gravedad necesitan una revisión radical a escalas cósmicas. Las implicaciones de la energía oscura son tan profundas como inquietantes. En un futuro muy lejano, podría ser la responsable de deshacer todo lo que conocemos. Primero, los cúmulos de galaxias se separarán tanto que quedarán aislados en la inmensidad. Luego, las propias galaxias perderán su cohesión y comenzarán a desintegrarse. Más adelante, ni siquiera los átomos podrán mantenerse unidos. Todo, estrellas, planetas, moléculas, partículas, podría ser estirado hasta romperse en un escenario aterrador conocido como el Gran Desgarramiento. Aquella energía que hoy parece sutil y lejana podría terminar siendo el destructor final del universo, una fuerza silenciosa que, con el tiempo, deshace todo lo que la gravedad y las demás fuerzas han construido durante miles de millones de años. Y si eso te parece extremo, imagina tomar una montaña y comprimirla hasta el tamaño de un terrón de azúcar. Y aún así, esa montaña comprimida seguiría siendo 1000 veces menos densa que una estrella de neutrones.
Estas balizas cósmicas concentran la masa de nuestro Sol en una esfera de apenas 12 metros de diámetro. Eso genera campos gravitatorios tan extremos que la luz misma se curva a su alrededor, y el espacio-tiempo se deforma en geometrías que desafían toda lógica. Pero lo más aterrador no es su gravedad. Las estrellas de neutrones poseen campos magnéticos 1 billón de veces más potentes que el campo magnético de la Tierra. Estas fuerzas invisibles capturan partículas cargadas y las aceleran casi a la velocidad de la luz, generando haces de radiación que barren el espacio como faros estelares, impulsados por las fuerzas fundamentales del universo. El campo magnético de una estrella de neutrones típica es tan intenso que podría borrar todas las tarjetas de crédito de la Tierra desde una distancia de 600 metros. Y si te acercaras a menos de 1000 kilómetros, la fuerza magnética sería tan fuerte que extraería el hierro de tu sangre. Las líneas de campo, normalmente invisibles, se vuelven visibles al atrapar y canalizar partículas en haces estrechos. Cuando una de estas estrellas gira, se convierte en un púlsar, emitiendo pulsos regulares de ondas de radio y rayos X con la precisión de un reloj atómico. Algunos de estos púlsares giran 600 veces por segundo, más rápido que una licuadora doméstica, y aún así mantienen una sincronización tan perfecta que rivaliza con los relojes más precisos jamás creados por la humanidad. Cada pulso es una vuelta más de este cadáver estelar girando en la oscuridad. La superficie de una estrella de neutrones es un dominio de física imposible, donde la materia común no puede existir como la conocemos. El campo magnético es tan abrumador que estira los átomos en formas alargadas, alineándolos con sus líneas de fuerza. La estructura atómica se desintegra y es reemplazada por formas exóticas de materia que no existen en ningún otro lugar del universo. Cualquier materia que caiga sobre la superficie sería comprimida instantáneamente en una capa de apenas 1 milímetro. La gravedad es tan intensa que si dejaras caer un malvavisco desde la altura de tu cintura, impactaría con la fuerza de una bomba de hidrógeno, liberando más energía que todas las explosiones de la Segunda Guerra Mundial, juntas. Pero incluso entre estas bestias estelares, existe una clase aún más extrema, los magnetars. Estas estrellas de neutrones tienen campos magnéticos 1000 veces más fuertes aún, rozando el límite máximo que permiten las leyes de la física. Cuando experimentan un terremoto magnético, su corteza se rompe y se desplaza violentamente, liberando en una décima de segundo más energía que nuestro Sol en 100.000 años. Estas catástrofes liberan gigantescos estallidos de radiación que pueden detectarse desde el otro extremo de la galaxia. De hecho, el estallido más poderoso registrado por un magnetar alteró temporalmente la atmósfera superior de la Tierra, a pesar de haberse producido a 50.000 años luz de distancia. Ese es el alcance inimaginable de estos restos estelares, los cadáveres más violentos y extraños que ha producido el universo. El campo magnético que rodea a un magnetar es tan extremo que afecta incluso al vacío del espacio, alterando sus propiedades más fundamentales. Bajo su influencia, el vacío se comporta como un cristal birrefringente, modificando la forma en que la luz lo atraviesa. Las ondas de luz se polarizan al pasar por esta región magnetizada, lo que proporciona a los astrónomos evidencia directa de campos magnéticos más poderosos que cualquier cosa jamás producida en la Tierra. Pero estos restos estelares son solo el inicio de las creaciones más extremas de la naturaleza. A lo largo del universo observable, podrían existir hilos invisibles capaces de cortar un planeta en dos como un alambre atraviesa un bloque de queso. Son los llamados supercuerdas cósmicas, objetos unidimensionales más delgados que un protón, pero potencialmente más largos que cúmulos enteros de galaxias. Estas estructuras serían cicatrices dejadas por el nacimiento del universo, vestigios de las transiciones de fase que ocurrieron en la estructura fundamental del espacio-tiempo. Según la teoría de cuerdas, estas cuerdas cósmicas se formaron en la primera fracción de segundo tras el Big Bang, cuando el universo cambiaba rápidamente sus propiedades básicas. Podrías imaginarlas como grietas en un lago congelado, marcando las fronteras donde distintas regiones del cosmos se solidificaron de formas ligeramente distintas a medida que el universo se enfriaba desde su estado original de simetría perfecta. Una sola cuerda cósmica de 1 metro de largo podría pesar tanto como el planeta Tierra. Y sin embargo, son tan finas que no tienen grosor ni altura en el sentido convencional. Son esencialmente líneas de pura energía, existiendo en la frontera entre lo real y lo matemático, entre la materia y la nada. La energía contenida en una cuerda cósmica es casi inimaginable. Una que se extendiera desde la Tierra hasta la Luna contendría suficiente energía para abastecer a la civilización humana durante billones de años. Todo eso, concentrado en una línea infinitamente delgada,
convierte a las cuerdas cósmicas en la máxima expresión de densidad energética que la física puede concebir. Si estas cuerdas existen y se mueven por el espacio, generarían ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, produciendo ondas gravitacionales detectables con nuestros instrumentos más sensibles. Estas señales tendrían una firma única, distinta de las generadas por fusiones de agujeros negros o colisiones de estrellas de neutrones, lo que permitiría a los científicos confirmar su existencia. Cuando dos cuerdas cósmicas se cruzan, pueden formar lazos cerrados que vibran como cuerdas de guitarra, pero no producen sonido. Sus oscilaciones generan distorsiones en la realidad misma, enviando ondas gravitacionales que viajan a la velocidad de la luz. Con el tiempo, estos bucles de cuerda pierden energía lentamente a través de la radiación gravitacional, se encogen y finalmente desaparecen. Un lazo de cuerda cósmica del tamaño de nuestro sistema solar perdería toda su energía en apenas unos pocos millones de años, desvaneciéndose en un último estallido de distorsión del espacio-tiempo. Algunos científicos creen que estas cuerdas no solo podrían existir, sino funcionar como autopistas cósmicas, capaces de permitir viajes más rápidos que la luz mediante el plegamiento del espacio. Si dos puntos del universo estuvieran conectados por una cuerda cósmica, se podría recorrer esa distancia a través de la cuerda y llegar antes que un rayo de luz viajando por el espacio convencional. Serían los atajos definitivos del universo. Otros investigadores van aún más allá, sugiriendo que las cuerdas cósmicas podrían ser puertas hacia dimensiones ocultas, invisibles desde nuestra perspectiva tridimensional. Según algunas teorías, estas cuerdas serían objetos fundamentales que existen en espacios de más dimensiones, pero solo podemos percibir una delgada sección transversal de ellas en nuestra realidad. Por ahora, estas criaturas teóricas habitan en el mundo de las ecuaciones y los modelos matemáticos, esperando ser descubiertas o descartadas por futuras observaciones. A unos 4.000 millones de años luz de la Tierra, un agujero negro del tamaño de nuestro sistema solar está lanzando un haz de partículas que se extiende a lo largo de toda una galaxia. Este chorro de plasma sobrecalentado se mueve al 99.9% de la velocidad de la luz, transportando suficiente energía como para alimentar 1 billón de estrellas, manteniendo su enfoque perfecto a través de distancias que desafían cualquier comprensión humana. Los chorros de los cuásares nacen en el caos extremo que rodea a los agujeros negros supermasivos, donde el espacio-tiempo se convierte en un campo de batalla entre la gravedad y el magnetismo. La materia que gira en espiral hacia su destino inevitable forma un disco de acreción que rota a velocidades asombrosas. En este entorno, los campos magnéticos se amplifican y retuercen, almacenando una cantidad colosal de energía. Estas líneas magnéticas funcionan como aceleradores de partículas cósmicos, canalizando materia desde las regiones internas del disco hacia haces estrechos que emergen desde los polos del agujero negro. Paradójicamente, las mismas fuerzas gravitatorias que deberían devorarlo todo, también actúan como catapultas magnéticas que lanzan parte del material al espacio a velocidades relativistas. Los chorros son tan rectos que parecen trazados con una regla cósmica en manos de algún arquitecto divino. Su enfoque es tan preciso que mantienen su forma angosta durante cientos de miles de años luz, atravesando el espacio con una exactitud que supera a cualquier tecnología humana. La colimación es tan perfecta que, incluso observados desde miles de millones de años luz, los radiotelescopios los detectan como líneas increíblemente finas. Las partículas dentro de estos chorros poseen energías millones de veces superiores a lo que podemos lograr con los aceleradores de partículas más avanzados en la Tierra. Protones individuales viajan tan cerca de la velocidad de la luz que su masa relativista aumenta miles de veces, transformando la materia común en proyectiles cósmicos de potencia inimaginable. Cuando uno de estos chorros apunta directamente hacia la Tierra, lo observamos como un blázar, y su luz parece brillar e intensificarse al pasar por nuestro campo de visión, como si se tratara de un faro estelar girando en la oscuridad del cosmos. Estos blázar pueden variar en brillo hasta en cientos de veces en cuestión de días o incluso horas, cuando turbulencias dentro del chorro crean nudos brillantes que se acercan a nosotros a velocidades aparentes mayores que la luz. Esta ilusión de superluminalidad se debe a la geometría de la observación. Cuando el material que se mueve al 99% de la velocidad de la luz apunta casi directamente hacia nosotros, parece recorrer distancias enormes en tiempos increíblemente cortos. Este efecto revela qué tan cerca están estos chorros cósmicos del límite máximo de velocidad del universo. Los chorros más poderosos de los cuásares llevan suficiente energía como para calentar cúmulos enteros de galaxias, formando burbujas en el gas circundante que perduran por cientos de millones de años.
Estos soplete cósmicos pueden impedir la formación de nuevas estrellas en regiones que abarcan millones de años luz, esterilizando grandes volúmenes del espacio. Observaciones recientes han detectado chorros que se extienden mucho más allá de sus galaxias anfitrionas, adentrándose en el medio intergaláctico y propagándose durante millones de años. Estos antiguos chorros llevan la firma de la actividad de agujeros negros en épocas cósmicas donde el universo era más joven y violento que hoy. En un sistema estelar binario a 30 millones de años luz, una enana blanca está lentamente robando material de su compañera, como un vampiro cósmico alimentándose de sangre estelar. Durante millones de años, gas de hidrógeno fluye desde la estrella más grande hacia este remanente compacto, acumulándose capa tras capa como si fuera nieve, amontonándose en una montaña que se acerca a un umbral mortal, listo para desencadenar una de las explosiones más precisas del universo. Las enanas blancas son los núcleos densos que quedan cuando estrellas similares al Sol agotan su combustible nuclear y pierden sus capas externas. Estos remanentes estelares concentran la masa de nuestro Sol en una esfera del tamaño de la Tierra, creando una materia tan densa que una cucharadita pesaría tanto como un automóvil. Sus superficies arden a decenas de miles de grados, lo suficientemente calientes como para vaporizar cualquier material conocido. El material robado se acumula en la superficie de la enana blanca, comprimido por la gravedad en una delgada capa de hidrógeno que gradualmente aumenta en presión y temperatura. La enana blanca funciona como una olla a presión cósmica, calentando lentamente esta materia robada hasta que la fusión nuclear comienza a avivarse en sus capas superficiales. Cuando la enana blanca alcanza exactamente 1.4 veces la masa de nuestro Sol, ocurre algo catastrófico. Esta masa crítica, conocida como el límite de Chandrasekhar, representa el peso máximo que la presión de degeneración electrónica puede soportar. Más allá de este punto, la estrella ya no puede sostenerse contra su propia gravedad. El material acumulado se enciende en una explosión termonuclear descontrolada que destroza toda la estrella en cuestión de segundos. La explosión se propaga a través de la enana blanca como una llama que avanza por una dinamita cósmica, transformando núcleos de carbono y oxígeno en hierro y níquel mediante fusión nuclear explosiva. La estrella literalmente se quema hasta desaparecer. Esta es una supernova tipo Ia y representa uno de los eventos más violentamente precisos del universo. Cada supernova tipo Ia libera casi exactamente la misma cantidad de energía, porque todas involucran la misma masa de material sometida a la misma reacción nuclear. Esta uniformidad cósmica las convierte en herramientas perfectas para medir distancias a través de miles de millones de años luz. La explosión brilla con la luz de 5.000 millones de soles, visible desde galaxias a miles de millones de años luz. Durante semanas, una sola enana blanca en explosión puede opacar toda una galaxia que contiene cientos de miles de millones de estrellas normales. El brillo alcanza su pico rápidamente y luego se desvanece durante meses a medida que los elementos radiactivos creados en la explosión decaen y liberan energía. La explosión sintetiza y dispersa elementos esenciales para la vida a lo largo de vastas regiones del espacio. El calcio en tus huesos, el hierro en tu sangre y el níquel en tus monedas fueron forjados en los corazones de estas estrellas en explosión. Literalmente, estás hecho de cenizas estelares esparcidas por estos crematorios cósmicos hace miles de millones de años. La onda de choque de una supernova tipo Ia viaja hacia afuera a miles de kilómetros por segundo, calentando el gas circundante a millones de grados. La explosión puede desencadenar nuevas olas de formación estelar en las nubes de gas cercanas, mientras las enriquece con elementos pesados necesarios para la formación de planetas. Dos objetos del tamaño de una ciudad giran uno hacia el otro en la oscuridad del espacio, atrapados en una danza mortal gravitacional que dura millones de años. Son estrellas de neutrones, núcleos aplastados de estrellas masivas, y su colisión creará el evento más violento en el universo cercano, mientras forjan elementos más valiosos que cualquier tesoro real. Cada estrella de neutrones contiene más masa que nuestro Sol, comprimida en una esfera de apenas 12 kilómetros de diámetro. Sus superficies están hechas de núcleos atómicos tan compactados que una sola cucharadita pesaría 6.000 millones de toneladas en la Tierra. Estos no son objetos ordinarios, sino las formas más densas de materia que pueden existir sin colapsar en agujeros negros. Mientras orbitan cada vez más cerca, las estrellas de neutrones deforman la forma de la otra únicamente por la fuerza gravitatoria. Las fuerzas de marea estiran y comprimen estos objetos increíblemente densos como si fueran taffy cósmico, generando calor que hace que sus superficies brillen a millones de grados. La danza orbital se acelera a medida que la energía se escapa en forma de ondas gravitacionales.
Estas ondas transportan la energía orbital a un ritmo que no deja de aumentar, haciendo que las estrellas de neutrones se acerquen cada vez más rápido. Las ondas en sí son ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, que se estiran y comprimen mientras viajan a la velocidad de la luz. Detectores avanzados en la Tierra pueden medir estas ondas, aunque la variación en las distancias que provocan sea menor que una centésima parte del diámetro de un protón. En los segundos finales antes del choque, las estrellas de neutrones completan cientos de órbitas por segundo, girando una alrededor de la otra más rápido que las aspas de un helicóptero. La energía liberada en forma de ondas gravitacionales en esos últimos segundos equivale a la masa de 3 soles, acelerando de manera exponencial la espiral fatal. Cuando las estrellas finalmente colisionan, producen un breve destello de rayos gamma, seguido de una explosión más duradera conocida como kilonova. Esta colisión es tan intensa que literalmente sacude el universo, enviando señales de ondas gravitacionales que pueden ser detectadas desde miles de millones de años luz por instrumentos extremadamente sensibles diseñados para captar lo inimaginable. Durante esta fusión, se crean elementos más pesados que el hierro mediante un proceso llamado captura rápida de neutrones. En las condiciones extremas de la colisión, los núcleos atómicos son bombardeados con tantos neutrones que apenas pueden absorberlos, formando isótopos inestables ricos en neutrones que luego decaen en elementos pesados y estables como oro, platino y uranio. La unión de 2 estrellas de neutrones puede producir cantidades de oro equivalentes a varias masas terrestres, junto con metales preciosos en cantidades similares. Este tesoro estelar es expulsado a velocidades cercanas a 1/3 de la velocidad de la luz, dispersándose en el espacio cercano para formar parte de futuras generaciones de planetas y asteroides. El material expulsado se mueve en diferentes componentes y velocidades. Los fragmentos más rápidos generan el estallido inicial de rayos gamma, mientras que el material más lento forma capas en expansión que brillan durante semanas por la desintegración radiactiva. La luz de la kilonova proviene de miles de millones de núcleos atómicos recién formados que emiten radiación mientras decaen, creando una bola de fuego que brilla con la energía combinada de cientos de millones de soles. Hace 13.800 millones de años, todo lo que existe hoy estaba comprimido en un punto más pequeño que un protón. Toda la materia y energía del universo observable, desde las partículas cuánticas más diminutas hasta los mayores cúmulos de galaxias, ocupaba un espacio sin dimensiones. Este fue el instante singular del Big Bang, la máxima expresión del poder cósmico, el momento en que la existencia misma comenzó. En ese instante primordial, las leyes de la física tal como las conocemos dejan de aplicarse. La temperatura y la densidad alcanzan valores infinitos. El espacio y el tiempo carecían de significado. Las 4 fuerzas fundamentales que rigen todo en el universo actual estaban unificadas en una sola interacción increíblemente poderosa que dominaba la propia realidad. En la primera fracción de segundo, mucho más breve que el tiempo que tarda la luz en cruzar un protón, el universo se expandió más rápido que la luz misma. Este periodo de inflación cósmica estiró el espacio por factores de miles de millones en menos tiempo del que se tarda en parpadear. El espacio no explotó hacia un vacío preexistente, sino que creó espacio nuevo a medida que crecía, arrastrando consigo la materia y la energía. La temperatura durante esos primeros instantes era tan elevada que ni siquiera las fuerzas fundamentales de la naturaleza podían mantener sus identidades separadas. La gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil eran manifestaciones indistinguibles de una única superfuerza que nunca más volvería a existir tras esos primeros momentos de creación. A medida que el universo se expandía y enfriaba, esta unidad cósmica se rompió como el vidrio que se enfría demasiado rápido. Las fuerzas se separaron en una serie de transiciones de fase que liberaron cantidades enormes de energía y determinaron la estructura básica de las leyes físicas. Primero se separó la gravedad, luego la fuerza fuerte, y finalmente el electromagnetismo se desligó de la fuerza débil. Durante el primer minuto después del Big Bang, el universo se enfrió lo suficiente para que los primeros núcleos atómicos se formaran en un proceso conocido como nucleosíntesis primordial. Los protones y neutrones, recién creados a partir de quarks enfriados, se fusionaron en un horno cósmico que generó la mayor parte del hidrógeno y helio que observamos hoy. La densidad energética era tan extrema que la materia y la antimateria se aniquilaban mutuamente en constantes destellos de energía pura. Durante 300.000 años después de la explosión inicial, el universo permaneció opaco a la luz. Los electrones libres dispersaban los fotones con tanta eficiencia que la luz solo podía viajar distancias muy cortas antes de ser absorbida y reemitida. El cosmos era como una neblina brillante llena de energía,
pero imposible de atravesar visualmente. Entonces llegó el amanecer cósmico. Electrones y núcleos atómicos finalmente se combinaron para formar los primeros átomos neutros, permitiendo que la luz viajara libremente por primera vez. Esta limpieza cósmica creó el resplandor que aún hoy percibimos como la radiación cósmica de fondo en microondas, un tenue eco del nacimiento del universo que llena cada rincón del cielo. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, sino una explosión del espacio mismo. Creó el tiempo junto con la materia, estableciendo las leyes físicas que gobiernan todo, desde las fluctuaciones cuánticas hasta la formación de galaxias. Ningún evento anterior o posterior ha igualado su poder para crear todo desde la nada y sentar las bases mismas de la existencia. Y, sin embargo, incluso este origen cósmico podría no ser el límite final del poder en nuestro universo. Más allá de las supernovas ordinarias, existe algo mucho más violento. Cuando una estrella con una masa 50 veces mayor que la de nuestro Sol finalmente agota su combustible nuclear, no simplemente colapsa y explota como una supernova común. En su lugar, genera una hipernova, una explosión tan intensa que supera a las supernovas regulares por un factor de 10 a 100, liberando una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas detonando cada segundo durante millones de años. Estas bestias estelares son extremadamente raras, incluso en escalas de tiempo cósmicas. Solo las estrellas más masivas del universo, y que además giren a gran velocidad en el momento de su muerte, pueden provocar una hipernova. La combinación de una masa extrema y una rápida rotación crea condiciones tan violentas que la muerte estelar normal no puede contener la furia que está por desatarse. Cuando el núcleo de una estrella así colapsa, forma un agujero negro casi al instante. Sin embargo, la rápida rotación impide que el colapso sea simétrico. En lugar de eso, el material que cae forma un disco de acreción alrededor del agujero negro recién nacido, girando tan rápido que funciona como un dínamo cósmico, generando campos magnéticos de fuerza inimaginable. Estas líneas magnéticas retorcidas actúan como resortes tensados al máximo. Cuando finalmente se rompen y reconectan, lanzan chorros de materia y energía hacia el exterior a velocidades del 99.9% de la luz. Estos jets perforan la estrella en colapso como taladros cósmicos, llevando suficiente energía para alimentar a nuestro Sol durante miles de millones de años. Los jets atraviesan las capas externas de la estrella y estallan en el espacio, generando los estallidos de rayos gamma que detectamos desde miles de millones de años luz de distancia. Pero la violencia no termina ahí. La onda de choque que provoca el paso de los jets calienta el interior de la estrella a temperaturas superiores a las del núcleo de estrellas normales, desencadenando una quema nuclear explosiva en todo el remanente estelar. Capa tras capa de la estrella explota hacia afuera en una cascada de violencia termonuclear. El carbono se quema para formar neón, el neón para formar silicio, y el silicio para formar hierro en cuestión de segundos. La energía liberada por estas reacciones de fusión rápidas se suma a la destrucción, creando una explosión visible desde los límites del universo observable. Una sola hipernova puede sintetizar más elementos pesados que decenas de supernovas normales. Las condiciones extremas generan isótopos radiactivos que decaen durante semanas o meses, alimentando un resplandor que persiste mucho tiempo después de la explosión inicial. Estos hornos cósmicos producen muchos de los elementos esenciales para la vida, esparciéndolos por vastas regiones del espacio. Las hipernovas más poderosas pueden afectar la formación estelar en regiones enteras de galaxias. Sus ondas de choque comprimen las nubes de gas cercanas, provocando nuevas oleadas de nacimiento estelar, mientras al mismo tiempo calientan el medio circundante a temperaturas que impiden la formación de nuevas estrellas durante millones de años, abarcando cientos de millones de años luz. Dos enormes cúmulos de galaxias se dirigen uno hacia otro a velocidades de miles de millas por segundo. Cada cúmulo alberga miles de galaxias, billones de estrellas y vastos océanos de gas supercalentado que emiten luz en rayos X. Cuando estos gigantes cósmicos colisionan, generan los eventos más energéticos del universo desde el propio Big Bang. Los cúmulos de galaxias son las estructuras ligadas gravitacionalmente más grandes del cosmos. Solo el cúmulo Coma contiene más de 1000 galaxias y tiene una masa total equivalente a 100 billones de soles. Cuando cúmulos de esta magnitud se encuentran, la energía liberada supera la producción combinada de todas las estrellas de ambos cúmulos por millones de veces. El choque comienza lentamente, según estándares cósmicos, con los cúmulos acercándose durante cientos de millones de años.
La materia oscura, que constituye la mayor parte de la masa de cada cúmulo, solo siente la gravedad y atraviesa la colisión casi sin alteraciones. Pero el gas caliente que llena el espacio entre galaxias enfrenta un destino muy diferente. Durante la fusión, las nubes de gas chocan a velocidades cercanas a 5.000 km por segundo. Este impacto genera ondas de choque que elevan la temperatura del gas por encima de los 100 millones de grados, lo suficientemente caliente para arrancar electrones de cualquier átomo. El plasma resultante brilla intensamente en rayos X, formando algunos de los objetos más luminosos del universo. Estos choques cósmicos pueden desencadenar la formación de halos de radio que se extienden por millones de años luz. Los campos magnéticos, estirados y amplificados durante la colisión, aceleran electrones casi a la velocidad de la luz, provocando que emitan ondas de radio mientras giran alrededor de las líneas magnéticas. El resultado es un resplandor radioeléctrico fantasmagórico, más grande que galaxias enteras. Las colisiones más violentas pueden crear ondas de choque en forma de arco que se propagan a miles de kilómetros por segundo. Estos booms sónicos cósmicos comprimen y calientan el medio circundante, creando estructuras visibles a enormes distancias. La energía contenida en estas ondas de choque supera la salida energética total de miles de millones de supernovas. Durante el encuentro, las galaxias individuales dentro de los cúmulos sufren sus propios choques violentos. Las fuerzas de marea pueden arrancar estrellas de los bordes galácticos, formando largas corrientes de restos estelares que trazan la danza gravitacional del cúmulo. Algunas galaxias pueden quedar completamente destrozadas, con sus estrellas dispersas en el halo en expansión del cúmulo. La colisión puede desencadenar intensos brotes de formación estelar al comprimir las nubes de gas dentro de las galaxias. Estas explosiones estelares pueden aumentar la tasa de formación de estrellas por cientos de veces, dando lugar a regiones brillantes y azules llenas de estrellas masivas recién nacidas que vivirán rápido y morirán jóvenes. Oculto en la espuma cuántica que sostiene toda la realidad, se esconde un misterio tan inquietante que podría poner fin a todo lo que conocemos en un instante. El campo de Higgs, que otorga masa a todas las partículas, podría no encontrarse en su estado de energía más bajo posible. Si este campo de repente cayera a su mínimo verdadero, se formaría una burbuja de destrucción que se expandiría a la velocidad de la luz, alterando las leyes de la física y aniquilando todo a su paso. El campo de Higgs está presente en cada rincón del espacio, incluso en el vacío entre átomos. Como una pelota equilibrada en la cima de una colina, este campo podría estar actualmente en lo que los físicos llaman un estado de falso vacío. Parece estable, pero podría deslizarse hacia un nivel de energía aún más bajo, cambiando radicalmente la naturaleza misma de la realidad. Si la descomposición del vacío comenzara en cualquier punto del universo, generaría una esfera en expansión de verdadero vacío que se movería exactamente a la velocidad de la luz. Nada podría escapar a esta ola cósmica de destrucción, pues ni la información ni la materia pueden viajar más rápido que la luz. No tendríamos advertencia de su llegada hasta el instante en que nos alcanzara. Dentro de esta burbuja de verdadero vacío, las constantes fundamentales de la naturaleza serían distintas. Las partículas podrían tener masas diferentes o incluso dejar de existir. Los átomos, tal como los conocemos, no podrían formarse. La fuerza nuclear fuerte podría debilitarse, haciendo que todos los núcleos atómicos se desintegraran instantáneamente. La química y la biología se volverían imposibles. La diferencia de energía entre el falso vacío y el verdadero vacío se liberaría a medida que la burbuja se expandiera. Esta energía podría superar la masa energética de toda la materia del universo, haciendo que la descomposición del vacío fuera más poderosa que convertir cada protón, neutrón y electrón en pura energía. El universo se vería inundado con una fuerza mayor que la combinada de todas las estrellas y galaxias. Los cálculos actuales sugieren que nuestro vacío podría ser metastable, en un equilibrio precario al borde de la estabilidad. Eventos de alta energía, como impactos de rayos cósmicos o la evaporación de agujeros negros, podrían desencadenar esta transición. Incluso fluctuaciones cuánticas podrían generar espontáneamente una burbuja de verdadero vacío en el espacio vacío. Lo aterrador de esta descomposición del vacío es su inevitabilidad, si es que el estado de falso vacío realmente existe. La mecánica cuántica asegura que cualquier estado metastable eventualmente colapsará, aunque la probabilidad sea extremadamente baja. En las enormes escalas de tiempo cósmicas, incluso los sucesos menos probables terminan siendo seguros. La descomposición del vacío sería un botón de reinicio cósmico definitivo. Todo lo que ha existido,
cada estrella, planeta y ser vivo, sería borrado y reemplazado por un universo con leyes físicas completamente diferentes. No quedaría ni rastro de nuestra realidad actual, ni siquiera la memoria de que alguna vez existió. Algunas teorías sugieren que esta descomposición podría haberse producido varias veces a lo largo de la historia del universo, con cada transición dando lugar a regiones nuevas con leyes físicas distintas. Podríamos estar viviendo en una burbuja más entre muchas, rodeados por ámbitos donde las reglas de la existencia son completamente extrañas. En los primeros momentos tras el Big Bang, cuando el universo era más pequeño que un átomo y más denso que el núcleo de una estrella de neutrones, pequeñas fluctuaciones en la densidad podrían haber colapsado para formar agujeros negros más masivos que montañas, pero más pequeños que átomos. Estos agujeros negros primordiales tendrían campos gravitatorios tan intensos que deformarían el espacio y el tiempo a escalas invisibles para el ojo humano. A diferencia de los agujeros negros formados por el colapso de estrellas, los agujeros negros primordiales podrían tener masas muy variadas. Algunos podrían pesar tan poco como un clip de papel, mientras que otros superarían la masa de nuestro Sol. Los más pequeños serían objetos cuánticos, donde las extrañas leyes de la mecánica cuántica chocan con la autoridad absoluta de la relatividad general, en formas que apenas comenzamos a comprender. Un agujero negro primordial con la masa de una montaña sería más pequeño que un protón, pero tendría un campo gravitatorio millones de veces más fuerte que cualquier cosa que podamos crear en la Tierra. El espacio y el tiempo alrededor de estos objetos se retorcerían en geometrías imposibles, formando regiones donde los conceptos familiares de distancia y duración pierden todo sentido. Estos monstruos microscópicos serían algunos de los objetos más violentos del universo. Según los cálculos de Stephen Hawking, los agujeros negros emiten radiación y se evaporan lentamente con el tiempo. Cuanto más pequeño es el agujero negro, más rápido se evapora y de manera más violenta muere. Un agujero negro primordial con la masa de un gran asteroide explotaría con la energía equivalente a millones de bombas de hidrógeno. Los últimos momentos de vida de un pequeño agujero negro primordial serían espectaculares e inimaginables. A medida que se reduce a tamaños subatómicos, su tasa de evaporación se acelera exponencialmente. En su último segundo, liberaría más energía de la que nuestro Sol produce en todo un año, concentrada en un punto más pequeño que el núcleo de un átomo. Si estos agujeros negros primordiales existen en gran número, podrían resolver uno de los grandes misterios de la cosmología, la naturaleza de la materia oscura. Estos objetos invisibles ejercerían influencia gravitacional sin emitir luz, coincidiendo perfectamente con las propiedades que los astrónomos observan en la materia oscura a lo largo del universo. La búsqueda de agujeros negros primordiales ha llevado a los científicos a estudiar algunos de los entornos más extremos del cosmos. Cuando estos objetos atraviesan estrellas, calientan el material estelar y provocan cambios detectables en el brillo. Al chocar con estrellas de neutrones, podrían generar señales observables de ondas gravitacionales. Algunos agujeros negros primordiales podrían haber crecido con el tiempo al acumular materia o fusionarse con otros agujeros negros. Actualmente, podrían estar acechando en los espacios oscuros entre estrellas, depredadores invisibles esperando encontrar materia para devorar. Sus efectos de lente gravitacional podrían ocasionalmente doblar y amplificar la luz de estrellas distantes. Los agujeros negros primordiales más masivos podrían haber actuado como semillas para los agujeros negros supermasivos que hoy observamos en los centros de las galaxias. Esto ayudaría a resolver el misterio de cómo pudieron formarse estos colosos tan temprano en la historia del universo, cuando la evolución estelar convencional apenas había comenzado. Antes de que el universo cumpliera un segundo de edad, el espacio mismo experimentó la expansión más violenta de toda la historia cósmica. En un periodo más corto que el tiempo que tarda la luz en cruzar un protón, el universo creció de un tamaño menor que un átomo a uno mayor que una toronja. Este proceso, conocido como inflación cósmica, representa la fuerza más poderosa jamás desatada, estirando el espacio a velocidades superiores a la luz y preparando el escenario para todo lo que vino después. Durante la inflación, el espacio se expandió en un factor de al menos 10 elevado a 26 en solo 10 acento circunflejo 35 segundos. Para ponerlo en perspectiva, imagina que un átomo se agranda repentinamente hasta superar el tamaño de nuestro sistema solar en menos tiempo del que tarda la luz en atravesar ese átomo. Esta expansión fue tan rápida que desafía cualquier comprensión humana. La fuerza impulsora detrás de la inflación fue un campo cuántico llamado inflatón, que llenó todo el espacio con una densidad de energía enorme. A diferencia de la materia común,
Este campo tenía la propiedad peculiar de generar más energía a medida que el espacio se expandía, actuando como un combustible cósmico inagotable. Cuanto más crecía el universo, más energía se liberaba para impulsar la expansión. La inflación resolvió varios problemas fundamentales que habían desconcertado a los cosmólogos durante décadas. Antes de la inflación, el universo habría estado lleno de partículas exóticas y defectos topológicos que aún deberían ser observables hoy. La rápida expansión estiró estos objetos hasta tamaños mayores que el universo observable, ocultándolos efectivamente más allá de nuestro horizonte cósmico. La expansión fue tan extrema que regiones del espacio que inicialmente estaban en contacto se separaron hasta quedar tan distantes que ya no podían comunicarse. Esto explica por qué la radiación cósmica de fondo tiene temperaturas casi idénticas en todas las direcciones. Aunque estas regiones no pudieron intercambiar energía tras la expansión, las fluctuaciones cuánticas en el campo inflatón durante la inflación se estiraron a escalas cósmicas, creando las variaciones de densidad que más tarde se transformarían en galaxias y cúmulos galácticos. Estas pequeñas ondulaciones en la estructura del espacio-tiempo se convirtieron en las semillas de toda la estructura a gran escala del universo, desde las estrellas más pequeñas hasta los supercúmulos más enormes. La cantidad de energía involucrada en la inflación cósmica fue realmente asombrosa. En solo una fracción diminuta de segundo, el campo inflatón liberó más energía que la producida por todas las estrellas del universo observable en los últimos 13.8 mil millones de años. Esa energía se utilizó para crear nuevo espacio y llenarlo con la materia y la radiación que vemos hoy. Cuando la inflación finalmente terminó, el campo inflatón decayó en materia ordinaria y radiación, recalentando el universo a temperaturas superiores a 10 elevado a 28 grados. Esto era lo suficientemente caliente como para crear y destruir partículas a ritmos que harían que el núcleo de las estrellas más masivas parecieran helados en comparación. Algunas teorías sugieren que la inflación no ocurrió solo una vez, sino que es un proceso eterno que continúa creando nuevas regiones de espacio-tiempo más allá de nuestro universo observable. En este escenario, nuestro cosmos entero podría ser solo una burbuja dentro de un multiverso infinito donde constantemente nacen nuevos universos mediante la inflación. En el corazón de una estrella moribunda que gira a 1000 revoluciones por segundo, campos magnéticos 1000 veces más intensos que los de la Tierra están a punto de desatar una destrucción inimaginable. Esto es una supernova magnetorrotacional, donde la combinación de rotación extrema y poder magnético genera explosiones que eclipsan incluso las más poderosas explosiones de rayos gamma, forjando campos magnéticos tan intensos que podrían desgarrar núcleos atómicos a miles de kilómetros de distancia. Cuando las estrellas más masivas del universo llegan al final de sus vidas, algunas poseen campos magnéticos comparables a los de los magnetares. Si tal estrella también está rotando rápidamente cuando su núcleo colapsa, la conservación del momento angular hace que el colapso gire aún más rápido, como un patinador que recoge los brazos durante una pirueta. Mientras el núcleo estelar se contrae del tamaño de la Tierra a solo 12 metros de diámetro, su velocidad de rotación aumenta millones de veces. Las líneas de campo magnético congeladas en el plasma colapsante se retuercen y amplifican hasta alcanzar intensidades cercanas a los límites teóricos permitidos por la física. Estos campos se vuelven tan poderosos que pueden influir en la estructura misma del espacio-tiempo. La presión magnética en estos campos extremos supera la presión dentro de los núcleos atómicos. Las líneas de campo estiradas hasta su límite almacenan suficiente energía para alimentar nuestro Sol durante miles de millones de años. Cuando estas estructuras magnéticas finalmente se vuelven inestables y se reconectan, liberan esta energía almacenada en explosiones magnéticas violentas que hacen que las erupciones solares parezcan suaves brisas. La combinación de rotación rápida y campos magnéticos extremos crea un dínamo cósmico más poderoso que cualquier otro en el universo. Las partículas cargadas atrapadas en estos campos se aceleran a energías que superan con creces las alcanzables en nuestros aceleradores de partículas más avanzados. Protones individuales adquieren suficiente energía para dividir núcleos atómicos solo por impacto cinético. Estas explosiones magnéticas pueden lanzar chorros de plasma magnetizado a velocidades cercanas a la luz. A diferencia de los jets de explosiones ordinarias de rayos gamma, estos flujos magnéticos mantienen su enfoque a través de distancias intergalácticas, creando haces de destrucción que podrían esterilizar planetas a millones de años luz de distancia. Las explosiones más poderosas en el universo, conocidas como supernovas magnetorrotacionales, ocurren cuando una estrella muere girando a velocidades extremadamente altas, hasta 1000 revoluciones por segundo.
En el interior de estas estrellas moribundas, los campos magnéticos pueden ser billones de veces más intensos que los de la Tierra, liberando una energía destructiva inimaginable. Cuando el núcleo de estas estrellas colapsa, la conservación del momento angular provoca que su velocidad de rotación aumente de forma vertiginosa, alcanzando millones de revoluciones por segundo en un volumen reducido al tamaño de una pequeña ciudad. Los campos magnéticos, atrapados en el plasma colapsante, se enredan y amplifican hasta alcanzar intensidades casi inimaginables, capaces incluso de influir en la estructura del espacio-tiempo. Estos campos almacenan una cantidad de energía comparable a la que produce el Sol durante miles de millones de años. Cuando finalmente liberan esta energía a través de reconexiones magnéticas violentas, provocan explosiones que superan por mucho la fuerza de las llamaradas solares, generando potentes jets de plasma magnetizado que pueden viajar a velocidades cercanas a la de la luz. Además, a campos magnéticos superiores a 10 elevado a 15 Gauss, el vacío cuántico cambia sus propiedades ópticas, dividiendo la luz en diferentes polarizaciones y creando fenómenos que no se encuentran en ningún otro lugar del cosmos. La materia sometida a estas condiciones extremas adopta formas inusuales, con átomos elongados y enlaces químicos distorsionados. Estas explosiones no solo son un espectáculo de energía descomunal, sino también fábricas cósmicas que crean isótopos exóticos y elementos que solo pueden formarse en estas circunstancias extremas, ampliando nuestro entendimiento de la física nuclear. Por otro lado, en las enormes halos que rodean las galaxias, una sustancia invisible llamada materia oscura supera en masa a las estrellas por 5 a 1. Esta materia, que solo interactúa gravitacionalmente, da forma a la estructura del universo mientras permanece oculta a nuestros instrumentos. En ciertas teorías, si las partículas de materia oscura fueran idénticas a sus antipartículas, su colisión provocaría una aniquilación total, liberando una cantidad de energía tan intensa que eclipsaría la de cualquier supernova conocida. Esta energía, derivada de la famosa ecuación de Einstein, convertiría cada kilogramo de materia oscura en la equivalente explosión de decenas de millones de toneladas de explosivos. En las regiones más densas de los cúmulos de galaxias, estos eventos podrían desencadenar cascadas de partículas y radiación gamma detectables a grandes distancias, produciendo rayos de altísima energía que superan con creces la luz visible. Estos rayos gamma podrían portar la huella característica de la destrucción de la materia oscura, ofreciendo una ventana directa para estudiar las propiedades de esta enigmática sustancia. Los eventos de aniquilación más energéticos podrían generar fotones con energías cercanas a la escala de Planck, donde los efectos de la gravedad cuántica se vuelven relevantes. Si la aniquilación de la materia oscura ocurre principalmente en regiones de alta densidad, podría desencadenar efectos de retroalimentación que influencien la distribución de la materia a gran escala en el universo. La energía liberada podría calentar el gas circundante, impidiendo que colapse y formen nuevas estrellas. De esta manera, ciertas áreas en los centros galácticos podrían quedar esterilizadas por la radiación emitida durante la aniquilación de la materia oscura. En entornos extremos cercanos a agujeros negros, donde las concentraciones de materia oscura son excepcionalmente altas, las tasas de aniquilación podrían alcanzar niveles suficientes para contribuir notablemente al total de energía emitida. Estos fenómenos podrían manifestarse mediante señales observables, como brotes de neutrinos de alta energía o destellos de rayos gamma, que revelarían la presencia de grandes acumulaciones de materia oscura. Algunos modelos teóricos sugieren que la aniquilación podría iniciar reacciones en cadena, donde la energía liberada genera condiciones que favorecen nuevas aniquilaciones. Estos procesos en cascada podrían eliminar regiones completas de materia oscura, dejando tras de sí vacíos cósmicos saturados de radiación energética. La búsqueda de indicios de aniquilación de materia oscura ha llevado a los astrónomos a estudiar los entornos más extremos del cosmos. Los núcleos galácticos, donde la densidad de materia oscura es máxima, son los lugares más prometedores para detectar estas señales características de rayos gamma. La falta de detecciones claras hasta ahora indica que la materia oscura podría no autoaniquilarse, o que dicho proceso es mucho menos frecuente de lo que se esperaba. En algún lugar del vasto espacio, protones son acelerados a energías que superan con creces cualquier capacidad terrestre. Estas partículas de rayos cósmicos viajan por la galaxia a velocidades que alcanzan el 99.9999% de la velocidad de la luz, llevando energías individuales equivalentes a una pelota de béisbol lanzada a 60 millas por hora, concentradas en un núcleo atómico diminuto. Los aceleradores cósmicos que generan estas partículas operan a escalas y con eficiencias que hacen que nuestra tecnología más avanzada parezca primitiva.
Los rayos cósmicos más energéticos detectados en la Tierra tienen energías superiores a 10 elevado a 20 electronvoltios, es decir, más de 10 millones de veces la energía máxima alcanzada en el Gran Colisionador de Hadrones. Una sola de estas partículas contiene energía suficiente para encender una bombilla pequeña por un instante, todo concentrado en un objeto menor que un protón. Cuando estas partículas impactan la atmósfera terrestre, producen cascadas de partículas secundarias que activan detectores distribuidos en miles de kilómetros cuadrados. Sin embargo, los aceleradores responsables de estas partículas extremas siguen siendo uno de los grandes misterios de la astrofísica. Aunque las ondas de choque de supernovas pueden acelerar partículas a altas energías, no logran explicar los rayos cósmicos más energéticos. Para lograr tales energías, los campos eléctricos necesarios tendrían que extenderse a lo largo de millones de años luz y mantener voltajes superiores a 10 elevado a 20 voltios. Los núcleos galácticos activos, impulsados por agujeros negros supermasivos, son considerados los aceleradores cósmicos más probables. Las intensas campos magnéticos alrededor de estos objetos pueden almacenar grandes cantidades de energía, que se liberan en estallidos repentinos capaces de acelerar partículas a velocidades cercanas a la luz. Los chorros de plasma lanzados por estos agujeros negros actúan como aceleradores naturales de partículas con longitudes de millones de años luz, muy por encima de cualquier máquina construida por el ser humano. Cuando las partículas de rayos cósmicos atraviesan campos magnéticos en el espacio, sufren desviaciones y dispersión, lo que dificulta trazar su origen exacto. Solo las partículas más energéticas, con energías superiores a 10 elevado a 19 electronvoltios, logran viajar en trayectorias casi rectas a través de los campos magnéticos galácticos. Estos rayos cósmicos ultrarrestantes son nuestras únicas herramientas directas para estudiar los procesos de aceleración más extremos en el universo. La interacción entre los rayos cósmicos y los campos magnéticos genera algunos de los fenómenos más impresionantes en astrofísica. Al girar en espiral alrededor de las líneas de campo, estas partículas emiten radiación sincrotrón que se extiende a lo largo de todo el espectro electromagnético. Gran parte de la emisión de radio de nuestra galaxia se debe a electrones de rayos cósmicos que giran en el campo magnético de la Vía Láctea. La aceleración de rayos cósmicos puede darse a través de varios mecanismos, que operan en distintas escalas y producen partículas con diferentes distribuciones energéticas. La aceleración por ondas de choque ocurre cuando las partículas cruzan repetidamente las fronteras de estas ondas, ganando energía en cada paso. La reconexión magnética, por su parte, puede acelerar partículas de manera impulsiva cuando las líneas magnéticas retorcidas se rompen y reorganizan de forma repentina. Es posible que los eventos más extremos involucren mecanismos de aceleración aún no descubiertos. Algunas teorías plantean que la desintegración de partículas exóticas, remanentes del Big Bang, podría generar rayos cósmicos con energías mucho mayores que las alcanzables por procesos convencionales. Estas partículas hipotéticas serían reliquias de una física más allá del modelo estándar. Cuando los rayos cósmicos interactúan con el gas y polvo presentes en el espacio, generan partículas secundarias como rayos gamma, neutrinos y positrones. Estos productos secundarios contienen información tanto sobre los rayos cósmicos como sobre el medio por el que viajan. El estudio de estas partículas ha permitido conocer la composición y estructura del medio interestelar de maneras imposibles mediante observación directa. En el aparentemente vacío espacio que separa átomos, planetas y estrellas, el vacío cuántico bulle con actividad invisible. Partículas virtuales aparecen y se aniquilan en intervalos tan breves que escapan a la observación directa. Sin embargo, estas fluctuaciones cuánticas, que operan en la escala más pequeña posible, contienen suficiente energía para alimentar todo el universo observable y podrían, en última instancia, decidir el destino mismo de la realidad. El vacío cuántico no está realmente vacío, sino que está lleno de una energía residual llamada energía de punto cero, que existe incluso a la temperatura más baja posible, el cero absoluto. Cada rincón del espacio está poblado por fotones virtuales, pares de electrones y positrones, y muchas otras combinaciones de partículas que toman prestada energía del vacío, pero deben devolverla antes de que la mecánica cuántica detecte alguna violación. Este constante proceso de creación y destrucción de partículas virtuales genera una densidad energética que, si pudiera extraerse, superaría con creces la energía equivalente a toda la masa del universo.
Los cálculos teóricos sugieren que esta densidad de energía debería ser unas 10 acentos circunflejos 120 veces mayor que la energía observada en el cosmos, lo que constituye uno de los mayores enigmas de la física, conocido como el problema de la constante cosmológica. De ser correctos, el espacio sería tan inestable energéticamente que los átomos no podrían existir. A pesar de esta paradoja, las fluctuaciones del vacío cuántico generan efectos reales y medibles. Por ejemplo, el efecto Casimir demuestra que dos placas metálicas muy cercanas entre sí se atraen debido a la presión ejercida por las partículas virtuales. El espacio entre las placas impide que ciertas longitudes de onda de fotones virtuales existan, creando un desequilibrio que produce una fuerza pequeña pero detectable. Cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, las partículas virtuales pueden volverse reales mediante un proceso descrito por Stephen Hawking. En este fenómeno, uno de los pares de partículas cae dentro del agujero negro mientras la otra escapa, lo que provoca que el agujero negro pierda masa lentamente y se evapore. Esta radiación de Hawking es una manifestación de cómo la energía del vacío se convierte en partículas reales, demostrando la enorme energía contenida en las fluctuaciones cuánticas. En el universo primitivo, estas fluctuaciones de energía fueron estiradas a escalas cósmicas durante la inflación, y se convirtieron en las semillas que dieron origen a toda la estructura a gran escala, desde galaxias hasta cúmulos galácticos. Cada estrella, planeta y ser vivo existe gracias a esas pequeñas variaciones ocurridas cuando el universo era más pequeño que un átomo. Algunas teorías incluso sugieren que nuestro universo completo pudo originarse a partir de una fluctuación cuántica del vacío, un breve pero crucial desvío de la nada que se volvió permanente. En esta visión, el Big Bang no sería el comienzo absoluto del tiempo, sino el momento en que un universo virtual se hizo real, tomando energía del vacío cuántico, que ha estado pagando mediante la expansión cósmica. El potencial energético de estas fluctuaciones podría, en el futuro, ser aprovechado por tecnologías avanzadas capaces de manipular la estructura misma del espacio-tiempo. Propuestas teóricas para extraer esta energía incluyen crear densidades negativas de energía o modificar las condiciones que permiten la existencia de partículas virtuales en una región determinada del espacio. Si esta energía de vacío pudiera ser capturada, proporcionaría una fuente ilimitada y ubicua de poder. Un dispositivo pequeño, del tamaño de una taza de café, podría en teoría generar suficiente energía para abastecer a la humanidad durante miles de millones de años, dejando obsoletos todos los demás recursos energéticos de la noche a la mañana. Más allá del límite de nuestro universo observable, más allá de las galaxias más distantes que podríamos llegar a ver, existe algo que supera con creces todas las fuerzas cósmicas conocidas. Si el multiverso es real, nuestro universo entero, con sus supernovas, agujeros negros y estallidos de rayos gamma, sería solo una pequeña burbuja en un vasto océano infinito de realidades, cada una con sus propias leyes físicas, su propia historia y su destino final. Según la teoría de la inflación eterna, el Big Bang no fue un evento único, sino uno de infinitos estallidos que ocurren constantemente en un espacio de dimensiones superiores. Nuevos universos nacen sin cesar cuando fluctuaciones cuánticas provocan inflación en regiones de vacío falso, formando un árbol en expansión infinita de dominios cósmicos que se extienden en todas direcciones. Cada universo dentro de este multiverso podría tener constantes fundamentales completamente diferentes. En algunos, la gravedad podría ser más fuerte o más débil, afectando la formación de estrellas y galaxias. En otros, la fuerza electromagnética podría variar, haciendo imposible la formación de átomos o creando formas de materia inimaginables para nosotros. La fuerza nuclear fuerte podría modificarse, impidiendo la fusión nuclear o permitiendo elementos imposibles en nuestra realidad. La energía total contenida en un multiverso infinito sería literalmente infinita, convirtiéndose en la máxima expresión del poder cósmico. Cada configuración posible de materia y energía, cada ley física concebible, cada historia potencial existiría en algún lugar dentro de este vasto conjunto de realidades. La capacidad de crear universos infinitos con diversidad infinita representa el máximo poder cósmico. Algunas regiones del multiverso podrían contener universos que se expanden eternamente, mientras que otras podrían colapsar sobre sí mismas en Big Crunches que reflejan sus orígenes en el Big Bang. Otros universos podrían oscilar entre expansión y contracción, formando cosmologías cíclicas que se repiten sin fin. La variedad de destinos cósmicos en un multiverso abarcaría todas las posibilidades permitidas por las matemáticas y la física. En ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica, el multiverso está formado por todos los posibles resultados de mediciones cuánticas que existen simultáneamente en realidades paralelas.
Cada vez que ocurre un evento cuántico con varios resultados posibles, el universo se divide en ramas separadas, cada una con un resultado distinto. Este multiverso cuántico estaría en constante crecimiento a medida que se materializan nuevas posibilidades. El principio antrópico propone que observamos las constantes físicas específicas de nuestro universo porque solo esa combinación permite la existencia de observadores como nosotros. En un multiverso que contenga todas las combinaciones posibles de leyes físicas, los seres conscientes necesariamente se encontrarían en universos capaces de sostener la conciencia, sin importar lo improbable que fuera tal universo. Si alguna vez fuera posible la comunicación entre universos diferentes, esto abriría la puerta al acceso ilimitado a conocimientos y recursos. Las tecnologías desarrolladas en universos con leyes físicas distintas podrían ser incomprensibles para nosotros, pero tal vez ofrezcan soluciones a problemas que aún ni siquiera podemos imaginar. El intercambio de información a través del multiverso representaría la máxima expansión del conocimiento científico. El destino final del multiverso podría implicar la absorción de regiones de vacío falso por burbujas de vacío verdadero en expansión, generando un proceso cósmico de selección donde solo los estados de vacío más estables perduren a largo plazo. Esto podría conducir a un estado final en el que toda la realidad converja hacia un único conjunto de leyes físicas, poniendo fin a la diversidad infinita del multiverso. Hemos viajado desde el reino cuántico hasta el infinito multiverso, contemplando fuerzas que llevan al límite lo que la realidad puede contener. Desde la fuerza nuclear que une a los átomos, hasta la posibilidad de universos infinitos que se crean y destruyen sin cesar, hemos visto el poder expresado en todas las escalas imaginables. La verdad más sorprendente es que el universo no solo contiene poder. El universo es poder. Cada átomo en tu cuerpo existe porque fuerzas inimaginables lo mantienen unido. Cada estrella que ilumina la oscuridad cósmica brilla porque fuerzas nucleares convierten la materia en energía pura. Cada galaxia gira en el espacio porque la gravedad y la energía oscura libran su batalla eterna a lo largo de miles de millones de años luz. Pero quizás la realización más profunda es que nosotros, como observadores conscientes, no estamos separados de estas fuerzas cósmicas. Somos sus productos directos. El calcio en nuestros huesos fue forjado en explosiones estelares. El hierro en nuestra sangre fue dispersado por estrellas moribundas. El oro en nuestras joyas se creó cuando estrellas de neutrones colisionaron en violentos encuentros que sacudieron el propio espacio-tiempo. Estamos literalmente hechos de polvo de estrellas, ensamblados por fuerzas tan poderosas que pueden crear y destruir mundos enteros. Sin embargo, aquí estamos, seres conscientes capaces de reflexionar sobre nuestro propio origen cósmico. Esto prueba que el poder más grande del universo puede no ser su capacidad para destruir, sino su habilidad para crear complejidad, belleza y, en última instancia, conciencia. El universo ha trabajado durante 13.8 mil millones de años para crear las condiciones necesarias para que tú existas. Cada fuerza que hemos explorado, desde las fluctuaciones cuánticas hasta las colisiones galácticas, ha jugado un papel en el momento presente, cuando puedes comprender tu lugar en esta historia cósmica. ¿Cuál es la fuerza más poderosa del universo? Tal vez no sea una sola fuerza, sino la creatividad inagotable del universo, su capacidad para transformar el hidrógeno simple en estrellas, las estrellas en elementos pesados, los elementos en planetas, y los planetas en escenarios donde la vida y la conciencia pueden surgir para contemplar las fuerzas que las crearon. La próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda que estás siendo testigo de la batalla constante entre fuerzas cósmicas que han moldeado todo lo que ves. Y recuerda también que tú, hecho de cenizas estelares y sueños cuánticos, no eres solo un observador de este drama cósmico. Tú eres uno de los mayores logros del universo. La fuerza más poderosa del cosmos podría ser, al final, su capacidad de conocerse a sí mismo a través de seres como nosotros. Al comprender el poder cósmico, nos convertimos en el universo despertando a su propio y magnífico potencial. Ahora imagina algo aún más asombroso que la luna llena. Desde galaxias a miles de millones de años luz de distancia, la energía liberada en solo segundos supera lo que 10 billones de bombas de hidrógeno podrían producir si explotaran cada segundo durante toda la edad del universo. La explosión de rayos gamma más potente jamás detectada, apodada la más brillante de todas, ocurrió en octubre de 2022. Fue tan intensa que saturó los detectores de rayos gamma en todo el sistema solar y causó cambios medibles en la atmósfera superior de la Tierra, a una distancia de 2.000 millones de años luz. Imagina estar en la Tierra y ver un haz de luz de una linterna desde Alpha Centauri que apareciera tan brillante como los faros de un automóvil.
Eso te da una idea de lo increíblemente poderosos que son estos fenómenos. La luz que detectamos viajó durante miles de millones de años, llevando noticias de muertes estelares ocurridas cuando el universo era joven y las estrellas eran más masivas y violentas que cualquier cosa que veamos hoy. Los científicos han detectado explosiones tan lejanas que su luz comenzó su viaje cuando las primeras estrellas estaban naciendo, menos de 1.000 millones de años después del Big Bang. Estos faros antiguos nos ofrecen destellos del cosmos primitivo, cuando las estrellas gigantes vivían rápido y morían de manera violenta, sembrando el espacio con elementos pesados esenciales para las generaciones futuras de estrellas y planetas. Pero, en comparación con lo que se oculta en la oscuridad entre galaxias, incluso estos titanes parecen pequeños. Ahora que conoces la magnitud del universo y la increíble energía que lo impulsa, es momento de que te sumes a esta aventura cósmica, suscribiéndote a este canal. Cada descubrimiento nos acerca un paso más a entender nuestro lugar en el vasto cosmos. Activa las notificaciones y comparte. No te quedes al margen, explora, cuestiona y aprende. El futuro de la humanidad depende de nuestra curiosidad y valentía para enfrentar lo desconocido. Sé parte del movimiento que transforma la ciencia en poder, y juntos, ayudemos al universo a conocerse mejor a través de nosotros. El cosmos te está esperando. Actúa ahora y deja tu huella en la historia.